de Microsoft PowerPoint. Vamos a ver en el menor tiempo posible todas las funcionalidades básicas que nos permitan a nosotros hacer una presentación sin necesidad de recurrir a muchos otros elementos adicionales complejos, sino la suficiente cantidad de información que nosotros vayamos a tener para hacer cualquier tipo de presentación que a nosotros se nos dé. Entonces tenemos acá de entrada lo que sería una serie de elementos antiguos, o sea, unas opciones que podemos acceder a nuestras diapositivas anteriormente utilizadas. Luego acá tenemos ya una serie de plantillas preelaboradas. Puedo utilizar cualquiera de estas o utilizar acá una presentación en blanco. Generalmente cuando vamos a empezar un trabajo, siempre lo hacemos una presentación en blanco para hacer todas nuestras modificaciones nosotros totalmente personalizadas. Voy a hacer doble clic acá y ahora se me muestra esta interfaz de PowerPoint. Vamos a ver las pestañas principalmente acá y luego vamos especificando las más importantes. En la parte izquierda acá tenemos, por ejemplo, todas estas pestañas y tenemos acá archivo. Si vengo a archivo tenemos otra vez las características básicas como ser nuevo documento, abrir un documento existente, guardar nuestro documento, guardar como el mismo documento que estamos utilizando, lo podemos guardar pero con otro nombre. Podemos imprimir, compartir con otras personas, exportar a otros formatos y cerrar. Y acá tenemos otras opciones como cuenta, comentarios y opciones. Luego tenemos acá inicio. Y en inicio es donde generalmente utilizamos para poder dar formato al texto principalmente y utilizar algunas herramientas de manera instantánea. Luego tenemos acá las opciones de insertar. Vamos a ver enseguida todos ellos. Tenemos diseños preelaborados, transiciones con las cuales nosotros vamos a coordinar para que se vea mejor el pasado de una diapositiva a otra. Tenemos acá animaciones, presentación de diapositivas, revisar lo que hemos hecho y las vistas del documento. Vamos a comenzar de esa manera. Si esto se encuentra colapsado de esa forma, puedo hacer clic en cualquier de estas pestañas y acá la cinta de opciones yo puedo anclarlo para que ya no se mueva con esta opción en la parte inferior derecha de esta cinta de opciones. Hago clic y ahora se ha anclado y se va a quedar fijo. Y si nuevamente quisiera volver a colapsar, lo hago clic y se me colapsa. Entonces voy a poner acá esta cinta de opciones y lo voy a dejar. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? Es que en la parte izquierda, por ejemplo, tenemos acá todas las diapositivas o páginas que vamos a utilizar en nuestra presentación. Entonces tengo acá la una, me voy a posicionar acá, voy a hacer Enter. Hay muchas formas de insertar, pero no lo vamos a ver. Solo nos interesa esto principalmente. En cualquier parte me voy a posicionar, por ejemplo, en el 2. Acá voy a enumerar para ver. Esto va a ser mi título. Luego acá tengo la diapositiva número 1, acá con el número 1 y acá tengo la 2. Entonces, si yo quiero generar otra diapositiva, simplemente me posiciono en el 1. Quiero generar entre la 1 y la 2 una intermedia. Me posiciono acá, hago Enter y ya tengo acá. Y como vemos, después recién viene el 2. Entonces ya tuviera que cambiar prácticamente acá mi contenido. Y acá pondría 2 y ya está organizado de esa manera. También podemos arrastrar esto y ubicarlo donde mejor nos parezca. Podemos agrandar esto para ver de mejor manera o hacerlo mucho más pequeño si sabemos en cada número de acá de diapositiva qué es lo que tiene. No necesito verlo grande, así se me va a ocupar mucho campo. Luego tenemos acá para poner diferentes elementos. Generalmente cuando nosotros estamos utilizando una nueva diapositiva nos trata acá de mostrar unos elementos preelaborados. Esto nos permite a nosotros generar contenido de manera inmediata, o sea, tener un título y su contenido respectivo. Si yo no quiero eso, quiero un contenido blanco, entonces podría generar una nueva diapositiva y le digo acá en blanco, entonces ya tengo una diapositiva totalmente en blanco. Entonces voy a eliminar esto, voy a generar una diapositiva totalmente en blanco. Acá yo ya puedo insertar todos mis elementos necesarios. Vamos a comenzar con texto principalmente, ya que nos interesa eso. Lo puedo insertar desde acá, pero resulta que si yo lo tengo colapsado esto, o sea, si mi área de trabajo es de menos resolución, mi pantalla, por lo tanto no voy a poder acceder a muchas de estas funciones porque van a estar escondidas. Pero de todos modos puedo acceder a través de insertar y recién vengo a buscar lo que sería cuadro de texto. Muy bien,
Todos los elementos van a estar incrustados en una especie de cuadro o capa en la cual nosotros vamos a modificar. No va a haber ningún elemento suelto como generalmente lo hacemos en Word, sino se va a manejar cada uno en su respectiva casilla. Entonces puedo insertar de acá, en este momento como tengo una resolución de mi pantalla de HD, entonces puedo ver estas opciones. Voy a hacer acá cuadro de texto. Haciendo cuadro de texto, al igual que lo vamos a utilizar todos estos, nosotros hacemos un clic y luego arrastramos donde queremos que tenga el contenido. Y una vez acá pongo, por ejemplo, mi título. Entonces tengo acá para dar diferentes formatos a mi documento de texto acá, prácticamente a la parte de texto. Esto puedo darlo formatos si selecciono de esa manera y acá tengo un menú contextual, pero vamos a ver el mismo menú en esta parte. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para modificar? En primera instancia tenemos acá lo que sería, vamos a poner mucho más grande para que veamos la diferencia. Tenemos acá para cambiar el tipo de letra. Hay muchísimas fuentes generalmente instaladas en nuestro sistema operativo. Entonces voy a elegir un tipo de letra y el tamaño, cualquier tamaño, ya sean de los predeterminados o lo puedo poner acá de manera manual, por ejemplo 65. Yo acabo de ponerlo de manera manual, el número exacto. Luego tengo para agrandar así o para hacerlo pequeño. Estos son bastante útiles cuando mantengo la proporcionalidad con un texto alado, por ejemplo esto. Este texto alado sería, por ejemplo, de unos 24 puntos. Entonces, cuando yo vaya a ser grande, también simultáneamente se me hace grande este elemento en las mismas proporciones que se hace acá. Entonces, es bastante útil utilizar esto y similarmente la opción de al lado para ir reduciendo el texto de manera proporcional con los demás textos que tengan diferente tamaño. Luego tenemos acá para quitar formatos. Si en algún determinado momento yo le doy una especie de formato, acá con esta opción hago clic y se me ha quitado totalmente el formato y me deja el texto totalmente puro como estaba al principio. Entonces, e incluso el tipo de letra y el tamaño de letra. Lo voy a volver a dejar así y ahora tenemos en la parte de abajo negrilla para hacerlo más oscuro, cursiva, un subrayado, una sombra. Esta sombra se puede ver mejor si lo tenemos ahí, por ejemplo. Lo voy a hacer, ahora se ve mucho mejor. También un tachado y tenemos acá para cambiar el espaciado en tanto sea entre caracteres como entre palabras. Acá, por ejemplo, lo puedo poner de esa manera, mucho más amplio o mucho más estrecho. Lo voy a dejar normal. Y luego tenemos acá para convertir, por ejemplo, todo en mayúsculas, todo en minúsculas, un tipo oración con las primeras letras en mayúscula, o también podemos poner acá alternar lo que sería mayúsculas y minúsculas. Lo vamos a dejar así como estaba. Ahora tenemos acá para una especie de subrayado con estos, como vemos. Y también tenemos para cambiar el color del texto propiamente. Muy bien. En la parte derecha, todo este grupo corresponde a lo que es fuente. En la parte derecha tenemos todo lo que corresponde a párrafo. Acá vamos a poner, por ejemplo, un párrafo de relleno. Voy a reducir el texto aproximadamente a 12 y ahora voy a escribir una función simplemente para que me dé texto de relleno. Entonces acá tengo ya mis 3 párrafos. Voy a ampliar un poco para que se visualice mejor. En párrafo lo que puedo hacer es poner acá una viñeta en la parte izquierda, como estamos viendo acá. O podemos quitar la viñeta, tenemos diferentes viñetas que podríamos utilizar. Luego tenemos similarmente, pero en este caso son números y diferente numeración y grado de organización del mismo. Posteriormente tenemos acá en los párrafos, voy a quitar todo esto de la numeración. Tengo para poner cada uno de estos párrafos, por ejemplo, en esta parte con una especie de tabulación. Entonces puedo ir aumentando cualquiera de mis textos e incluso todo a la vez. Y con esto nuevamente retorno donde se encontraba anteriormente. De esa manera. Luego, al igual que tengo para organizar mi texto en cuanto a espacio entre caracteres, tenemos acá el espaciado entre línea. Acá, por ejemplo, como vemos, es entre línea y línea. No es entre párrafo y párrafo. Acá yo puedo controlar el espacio entre
una línea y la otra línea. Luego tenemos también acá, vamos a seleccionar esto con control. Vamos a hacer de esa manera. Ahora sí. Tenemos acá, aparte de ello, para centralizar, por ejemplo, esto, el texto, para alinear a la izquierda, a la derecha o justificado. Ambos lados están totalmente alineados y la última línea correspondiente acá. Luego tenemos en esta parte para crear columnas. Puedo convertir esto en 2 columnas, por ejemplo, o en 3 columnas, acá está, o generar muchas más columnas. En esta parte puedo personalizar totalmente cuántas columnas y cuánto espacio va a haber entre cada una de las columnas. Acá tengo 2 columnas y su espacio correspondiente. Luego tengo también para modificar acá el texto, por ejemplo, puede ser horizontal, el cual está ahora, puede girar 90 grados o girar 270 grados o prácticamente apilado. Lo vamos a dejar horizontal, que generalmente lo utilizamos, y luego tenemos acá la alineación dentro de su propio cuadro. Por ejemplo, acá, si elimino esto, y esto voy a alargar un poco, de esa manera, cada uno está dentro de su respectivo cuadro este texto y con esto puedo alinear, por ejemplo, ahí o en la parte inferior y todo ello. Principalmente esto sirve cuando voy a utilizar tablas. Y luego tengo para acá para poner directamente un Smart Art. Todo mi elemento que yo estoy seleccionando acá, por ejemplo, voy a poner 1, luego 2 y acá voy a poner 2.1 y ahora si yo selecciono todos mis elementos puedo ponerlo de esta manera organizado. Entonces puedo generar subcategorías o una forma de categorizar el contenido, como vemos, directamente seleccionando el texto y poniendo o eligiendo lo que es Smart Art. Enseguida vamos a ver esto de Smart Art. Muy bien. En ese mismo sentido tenemos acá, ahora pasando de párrafo porque no hay más opciones, tenemos acá lo que sería el dibujo. Esto también vamos a ver en insertar de esta manera. Acá tengo un acceso rápido a todos estos elementos de dibujo y también tengo acá de cuadro de texto. Y luego tengo para organizar mis elementos, por ejemplo, si voy a elegir esto, voy a poner de esa forma, voy a cambiar cada uno de color, todavía no estamos viendo esto. Ahora sí, si yo tengo un elemento como esto, por ejemplo, se encuentra detrás, este negro se encuentra detrás de este anaranjado, pero delante de este azul. Entonces yo puedo organizar acá, puedo traer adelante o puedo acá, uno por uno, por ejemplo, traer adelante o traer totalmente al frente. Por ejemplo, puedo enviar detrás también, uno por uno, o enviar totalmente al fondo. Por ejemplo, está acá, está detrás de este azul y de este anaranjado. Entonces puedo hacerlo directamente adelante, que me traiga, si digo al frente, ahora está delante de todos los elementos. Y similarmente enviar al fondo, totalmente al fondo. De similar manera acá tenemos en inicio, por ejemplo, acá en organizar, tenemos también para agrupar. Si elijo varios de estos elementos, voy a elegir así, con la tecla control, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, selecciono varios elementos. Voy a venir acá y puedo alinear todos a la parte de la izquierda, a la parte central en sus ejes, estos puntos de acá. También puedo alinear a la parte derecha, a la parte de arriba y al medio, y así sucesivamente en cualquier parte. Con el punto de referencia, si voy a alinear arriba, se supone que el punto de referencia va a ser este cuadro celeste. Si voy a alinear abajo, el punto de referencia va a ser este anaranjado, que es prácticamente el que está más abajo. Entonces voy a elegir estos 3 elementos, voy a venir a organizar, voy a decir acá alinear y voy a decir todos a la parte de arriba. Como vemos, están perfectamente alineados. Y también podemos distribuir ambos elementos. Este está más cerca que el negro está más cerca que el celeste y más alejado que esto. Entonces yo eligiendo los 3 vengo acá a alinear y puedo buscar acá la alineación vertical. En este caso vamos a elegir la alineación horizontal y ahora la distancia de un elemento a otro elemento es perfecto, la misma cantidad. Luego tenemos acá
en la parte de inicio, para cada uno de los elementos que vayamos a elegir tenemos estilos rápidos. Estos estilos rápidos ya están preelaborados y prediseñados. No tenemos nosotros que hacer la configuración individual, sino por ejemplo, si elijo esto, se me cambia automáticamente. Tengo muchos estilos para elegir acá. Ya las sombras, todo ello ya está elaborado previamente por el mismo programa. Luego puedo manejar otras opciones que enseguida vamos a ver que son comunes en todas. Esto es común en todos: organizar, eso, traer al frente, alinear, girar acá, por ejemplo, mi forma. Si en este momento yo voy a crear una forma particular como esto, y ahora vengo a organizar, también puedo girar a todas partes con esto. Similarmente tengo acá, ahora esto hemos dicho que son comunes. Vamos a ver por qué son comunes. Enseguida vamos a poner una serie de elementos. Estamos viendo estos elementos comunes de acá, de organizar, de estilos, de relleno. Y el relleno acá, puedo cambiar el relleno, o sea, todo lo que está acá adentro del color lo voy a cambiar desde acá. Puedo cambiar el color del relleno. Luego puedo cambiar el contorno que lo rodea acá. Por ejemplo, voy a poner a negro, y para que se note en el contorno voy a poner el grosor mucho más acá, notable, y ahora vemos cómo podemos personalizar. Y por último tenemos lo que serían los efectos. Acá puedo poner muchas sombras, girar, biseles, relieves, todo ello. Acá tenemos una serie de elementos, por ejemplo así. Entonces me ha generado acá un reflejo. Luego tenemos estos elementos de buscar alguna palabra en común o reemplazar una palabra, o elementos para seleccionar todo o seleccionar el puntero de selección. Prácticamente es el que estamos utilizando todo momento. Todos estos hemos dicho que son comunes y vamos a ver ahora por qué son comunes todos estos. Muy bien, ahora es importante tener acá en cuenta insertar, que es lo que más se maneja. Lo primero que puedo hacer es insertar una tabla acá, y me dice prácticamente acá con limitaciones, un máximo de 10 columnas y 8 filas. Puedo personalizar la cantidad acá de filas o columnas que va a tener. Entonces en tabla acá insertar tabla, e incluso podría dibujar una tabla acá también e insertarlo acá la cantidad de columnas necesarias. Aparte de insertar una tabla en la cual se puede poner contenido normal, y acá en la parte inferior los respectivos números o letras que correspondan. Entonces puedo modificarlo, moverlo y todo ello. Entonces ya tenemos insertado una tabla. Si nosotros hacemos clic en la tabla, vemos que nos va a abrir acá herramientas de tabla. Esto significa que es un menú contextual. A medida que yo vaya poniendo elementos, se me va a abrir elementos contextuales, y enseguida vamos a ver de qué manera. Para poder ahorrar acá espacio, voy a hacer más pequeño lo que es mi tabla, lo más pequeño que se pueda, de esa manera, y voy a quitar el tamaño de letra. Ok, después de insertar, tengo para insertar imágenes. Acá puedo insertar cualquier imagen y se me pone acá la imagen. Es importante saber que tengo que redimensionar y cambiar y ubicar donde yo quiero, acá. Muy bien. Luego tengo para insertar lo que son imágenes en línea, prácticamente de internet, capturas de pantalla, y puedo generar un álbum fotográfico a partir de acá, y se me va a crear otra presentación, otra diapositiva con todas las fotos que yo vaya a elegir de mis carpetas. Luego tengo acá, esto me interesa, formas. Son las mismas formas que hace un instante hemos visto en inicio en esta parte, pero en esta parte estoy más seguro que va a salir si en caso no sale a inicio, porque mi resolución no es alta de mi pantalla, pero acá siempre va a estar. Puedo elegir una infinidad acá de formas. Puedo elegir triángulos, cuadrados, rectángulos, cualquiera de las formas que están ahí. Lo voy a dejar en esta parte. Luego tenemos Smart Art. Smart Art nos permite crear unos prediseños de organizaciones de la información. Por ejemplo, el más común voy a utilizar. Podemos elegir muchísimos acá y tenemos que explorar. El más común voy a utilizar, que sería para un organigrama. Entonces tenemos acá un organigrama y pongo acá el contenido. Por ejemplo, voy a poner acá el gerente. Luego acá puedo poner subgerente y acá puedo poner secretaria. Voy a ampliar un poco esto de esa manera. Esto también. Y entonces en esta parte tengo esta opción. Lo puedo acá
por ejemplo, escribir directamente. Con tabulación, la tecla tabulación aprieto y se me va generando subcategorías. Después de secretaria puede ser, por ejemplo, ahí portería y hago una tabulación y se pone como descendiente del elemento. Entonces puedo utilizar el Smart Art de esa manera acá. Por ejemplo, puedo poner encargado y generar subcategorías. Vamos a poner 1, 2, 3, utilizando todo momento la tabulación y acá se está organizando la información. Muy bien, vamos a colapsar o hacerlo un poco más pequeño. Luego en insertar tenemos gráficos estadísticos que podemos elegir. Acá tenemos una gran variedad traído directamente desde Excel y por más que no tengamos Excel, igual se nos va a generar estos. Entonces elijo cualquiera de estos. Por ejemplo, esto, aceptar, y se me aparece acá una tabla con la oportunidad de insertar los textos. Acá tengo toda la información y solo voy llenando nada más y se va a reflejar acá de manera inmediata. Eso también voy a colapsarlo, lo voy a hacer más pequeño y voy a ponerlo ahí. Muy bien. Vamos a poner esto ahí. Luego tenemos en insertar, similarmente, aparte de gráficos, otros complementos. Gran parte de estos elementos no lo vamos a utilizar, pero lo que sí nos interesa acá es cuadro de texto, que hace un instante hemos elegido y es simplemente para poner un texto. Muy bien, entonces tenemos acá nuestro cuadro de texto y todos los elementos necesarios para ya trabajar directamente con PowerPoint. Podríamos insertar recursos multimedia como videos, por ejemplo, pero rara vez se pone videos, por algo es una presentación, o audios, que nos puede complicar de alguna manera nuestra presentación. Muy bien, pero sí se puede, podemos ver también el video completo de PowerPoint, ahí se ilustra de mejor manera cada uno de los elementos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en común? Como hemos dicho en el menú contextual. Si yo elijo esta tabla, acá me aparecen herramientas de tabla, diseño y presentación. Si elijo la imagen, en la parte superior me aparece lo que sería, voy a anclarlo, me aparece herramientas exclusivamente de la imagen. Si selecciono esto, que son mis gráficas, también herramientas de gráficas. Entonces, según lo que yo vaya a elegir, automáticamente me va a aparecer las opciones pertinentes exclusivamente del elemento que estoy eligiendo. Y acá, como hemos dicho, por ejemplo, esta forma podría elegir la imagen o este cuadro, cualquiera de ellos. Tenemos acá diseño. Y estos son los elementos comunes que hemos dicho, por ejemplo, acá en formato, el relleno, el contorno y los efectos y estilos prediseñados, al igual que estilos de los textos prediseñados. Esos son elementos en común y acá también las formas. En cualquiera de estos son similares acá lo que nos aparece, por ejemplo, relleno, contorno, efectos, y esto de organización, traer al frente, enviar detrás, organizar, todo ello, igual que alinear. Entonces, lo que nosotros queremos es organizar cada uno de estos y buscamos acá las opciones. Para, por ejemplo, acá para poder ver la primera columna, elegir exclusivamente o la última columna y le damos estilos acá prediseñados. Entonces, acá tengo un estilo y le acabo de prediseñar mi estilo. O sea, lo acabo de dar un estilo prediseñado. Igual que mi imagen, vengo a formato y lo puedo dar un estilo diferente. Igual que esto, vengo a diseño y elijo otro diseño diferente. Similarmente, con cada uno de estos, tenemos para configurar esos elementos estéticos principalmente, muchas veces más que funcionales. A diferencia de esto, también prácticamente estético, acabamos de cambiar nuestro Smart Art. Entonces, así sucesivamente podemos utilizar todas estas funciones. Una vez que yo ya conozco todas ellas, puedo, por ejemplo, crear acá una diapositiva. Esto podría cortarlo, control X podría traerlo acá, control V, y ya tengo acá un elemento. Voy a elegir este otro, control X, voy a crear otra diapositiva y lo voy a pegar acá. Vamos a ver, ahora sí, en esta parte, vamos a ver si me deja en esta parte. Ahora voy a traer la imagen y voy a traer por último esto del Smart Art. Entonces tengo un elemento acá para cada presentación o cada diapositiva.
Entonces, estos elementos yo puedo ya hacerlos, las animaciones respectivas. Pasar de diapositiva a diapositiva, podemos nosotros ver con esta opción de la parte inferior, este elemento, hago clic en esta parte y automáticamente va a empezar la presentación. En esta presentación yo puedo decidir de qué manera va a pasar de uno a otro. Acá tengo, por ejemplo, lo que sería las transiciones. Por ejemplo, puedo elegir cortar. Entonces vemos acá. Si elijo todas las diapositivas acá, por ejemplo, hago clic y luego aprieto la tecla Shift y en la parte última de la diapositiva me voy. Entonces todas estas diapositivas, acá hemos hecho clic, luego con Shift y luego con el botón izquierdo del ratón, hemos elegido todo y podemos elegir desvanecer. Entonces vemos ahora que de diapositiva a diapositiva podemos pasar con este efecto que acabamos nosotros de dar en transiciones. También podría haber hecho solo a uno, por ejemplo, lo puedo poner así y vemos cómo está pasando. Y en la parte derecha decimos aplicar a todo, así que cada uno de estos elementos cuando vayan pasando va a tener el mismo efecto que acabo de darle de diapositiva a diapositiva. En caso de diseño tenemos elementos prediseñados que no lo vamos a utilizar ahora y en caso de animaciones esto es de manera general para todas las diapositivas y estas animaciones son concretamente para una en particular. Cada uno de estos elementos de manera individual se puede animar. Voy a hacer una copia. Acá tengo y por ejemplo primero se va a presentar esto. Lo que yo puedo hacer es elegir acá en transiciones, en este caso en animaciones, puedo decir desvanecer. Entonces, este elemento exclusivamente va a desvanecer y acá está con el número 1. Elijo mi segundo elemento, voy a decir que se desplace de esa manera hacia arriba. Voy a elegir mi tercer elemento y ahora voy a decir que se divida y eso. Entonces, todo esto se está haciendo una animación individual. Acá está el 1, acá el 2 y acá el 3 y así sucesivamente. Entonces, cuando yo haga la presentación, cuando lleguemos a esta diapositiva, va a comenzar acá a animarse cada uno de mis elementos de manera individual. Hemos dicho entonces transiciones para todas las diapositivas, animaciones para cada uno de los elementos dentro de las diapositivas. Tenemos muchas más opciones de cada una de estas, al igual que de las transiciones. Acá tenemos, por ejemplo, podemos agregar sonido cuando pase de una diapositiva a otra diapositiva. Puedo automatizar diciendo que cada minuto se cambie una a otra. Y también, como hemos dicho, aplicar a todo. E incluso podemos decir acá, y hemos dicho, que al hacer clic recién se pase de una diapositiva a otra, no de manera automática. Tampoco después de un determinado tiempo. Esto prácticamente es la duración. De acá hasta acá lo que va a pasar es la duración exacta, 1 segundo o 2 segundos. Entonces tenemos que probar estas opciones que son bastante útiles, pero generalmente lo dejamos así porque resulta que no sabemos cuánto vamos a tardar en explicar una diapositiva. Entonces no lo automatizamos esto, tampoco le damos mucha importancia a la duración del efecto, generalmente del paso de una diapositiva a otra. Luego acá en animaciones, si queremos nosotros personalizar, similarmente tenemos acá cómo va a comenzar esta animación al hacer clic o después de la anterior, junto con la anterior va a comenzar o después de la anterior. Si es junto con la anterior, entonces simultáneamente los dos se animan. Y si es después de la anterior, primero esto se anima, luego esto, una vez llegado al lugar donde queremos. Vamos a hacer clic aquí. Si quiero tener un control más personalizado de estos, voy a venir acá donde estábamos, en este caso, acá, en animaciones, y en animaciones acá tengo un panel de animación. En la parte derecha se me aparece este panel y acá puedo ver cómo va a quedar cada uno de ellas. Por ejemplo, esto voy a poner otro y ahora nuevamente voy a hacer reproducir todo. Vemos cómo se va animando uno por uno y aquí se va a ir acumulando a medida que yo vaya colocando elementos. Y por último tenemos acá de revisar, sabemos que podemos corregir ortografía, utilizar diccionario, traducir y todo ello. Y en vista tenemos que ver acá, por ejemplo, de qué manera nosotros queremos visualizar exclusivamente todo este espacio de trabajo. Generalmente lo dejamos como está, pero si en algún momento alguien me lo cambia a otra vista diferente como clasificador, por ejemplo, no vamos a saber qué ha pasado. Entonces venimos a vista y le decimos normal, queremos la vista normal. Al igual que podemos activar estas reglas al activar unas cuadrículas o unas guías.
Lo vamos a dejar así. Generalmente utilizamos máximo regla simplemente para tener acá unos cuantos elementos que ver. Una vez sabiendo esto, nosotros ya vamos a poder poner todos los elementos necesarios en nuestras presentaciones de PowerPoint.